Bueno. Sí, te escucho. Vimos los pasos de estudio de la ingeniería económica y las etapas del estudio, la eficiencia en la ingeniería y solo eso. ¿Qué más? No te escucho. Vimos algunas técnicas. Ok, no te escucho. Profe, Entonces, el día de ayer lo que estuvimos... Sí, dime. Iba a decir sobre las normas ISO, que también hablamos sobre eso. Ok, les dejé de tarea, ¿verdad? Que investigaran y... Sí, yo investigué. Y aquí en este... Sí, dime. Yo investigué que la norma ISO, bueno, la más reciente es la 9001-2015, y pues esa norma es la base de la gestión de calidad, porque hoy en día hay muchas empresas y para poder verificar qué proveedor es el más confiable, podemos acudir a las normas ISO. Entonces, permiten demostrar la capacidad de satisfacer los requisitos de un cliente. Muy bien. ¿Nombre? Cruz con Jesús. Okay. ¿Alguien más que me quiera decir sobre las normas? Es más que nada implementar un sistema de gestión de calidad. Ok, cuando quieran participar me anotan en el chat, yo quiero participar y los voy nombrando, por favor. Muy bien. Alex, por favor. Sí, profe. Las normas ISO, bueno, lo que investigué es que son un conjunto de normas que se utilizan para ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Por gestión se refiere como al conjunto de, ¿cómo se podría decir? Como a la producción y todo eso que está detrás de la empresa y sirve para ordenarla. La más actual es la ISO 9001, que salió en el 2015, y su finalidad es ofrecer orientación, coordinación, simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costos y aumentar la efectividad. Muy bien. Luz Divina, dime por favor, ¿qué vimos respecto al subtema 1.2, la eficiencia en la ingeniería? Vimos que para obtener una eficiencia en la empresa debemos tomar en cuenta varios factores. En este caso entra la toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos que calcular el número de trabajadores que debemos tener, los insumos, las máquinas, decidir si realmente son buenas inversiones para la empresa y si eso nos va a generar alguna ganancia para ella. ¿Me escucha? Muy bien. Diana Verónica. Sí. Diana Verónica. Sí, profesora. Hablábamos en el corto plazo y en el largo plazo. Dime cuál es la diferencia de corto y largo plazo respecto a lo que vimos ayer en cuanto a la lectura que les dejé. Que, por ejemplo, cuando es a corto plazo, nosotros podemos cambiar, por ejemplo, bueno, podemos aumentar a los trabajadores, que sería un recurso variable. Y bueno, también el costo que influye es en cambiar insumos de trabajo, que en este caso pues sería
la planta de la empresa puede cambiar, es decir, podemos utilizar, o bueno, aumentar el número de máquinas, por ejemplo, pero sí debemos de tomar en cuenta que si no tenemos la capacidad de tomar una buena decisión, puede afectar también a la empresa económicamente. Y para el corto plazo, también es importante que bueno, en este caso, cuando es a corto plazo, se pueden tomar decisiones, pero también se pueden cambiar al mismo tiempo. Dependiendo de qué... ajá. Gracias. Fidel, ¿me puedes decir qué es lo que vimos en cuanto a los conceptos económicos para analizar el corto plazo, cuando nosotros solamente podemos definir o cambiar el factor variable, que en este caso es el trabajo? ¿Cuáles son esos conceptos que vimos? No lo recuerdo bien, pero era algo así como lo de si puede cambiar, por ejemplo, lo que no varía, por ejemplo, la planta, y lo que varía, por ejemplo, los trabajadores. Sí, pero ¿cuáles son esos parámetros o esos conceptos que nos permiten analizar cómo determinar cuántos trabajadores hay que contratar? Porque hablábamos del término de eficiencia. Entonces, para llegar a ese concepto de eficiencia, les estoy mostrando algunos conceptos económicos, teóricos, que nos ayudan a comprender ese término justamente para ser eficientes dentro de una empresa o industria. Israeli, ¿me puedes decir, por favor? A ver, sí, dime. Profe, ¿es el producto total marginal medio? Ajá, muy bien. Son esos, ¿no? Tenemos tres conceptos: el producto total, el producto marginal y el producto medio. Les dejé la lectura donde ustedes pueden consultar un ejemplo que viene. Gráficamente tendríamos la gráfica del producto total, donde les dije que no podíamos producir más allá de nuestra frontera de posibilidades de producción porque no nos alcanzan los recursos, los insumos, tenemos esa limitación. Y si nosotros producimos por debajo de la frontera de posibilidades de producción, pues no estamos siendo eficientes, no estamos utilizando todos nuestros recursos. Por lo tanto, lo ideal es que nosotros produzcamos sobre la frontera de posibilidades de producción, nos situemos en cualquiera de estos puntos. También vimos el concepto de producto marginal, es decir, que nosotros no podemos contratar N trabajadores, tenemos que determinar la cantidad de trabajadores que hay que contratar. En eso consiste la eficiencia, porque entre más trabajadores contratamos nosotros, si mantenemos el recurso, el capital fijo, la aportación que dé cada unidad adicional de trabajo pues va a ser menor. Y les ponía el ejemplo de 1 hectárea. Cuando solamente hay un trabajador que es el que va produciendo, pues su producto total va a ser pequeño. Cuando se introduce otro trabajador, va incrementando la producción, y 3 o 4, 5, 6, 10 va a incrementar la producción de esta hectárea. Sin embargo, si nosotros contratamos 35 trabajadores, como la hectárea se mantiene fija, les va a corresponder un pequeño espacio de tierra para trabajar. Por lo tanto, su producción de ese trabajador cada vez va siendo menor. O sea, la producción adicional de un trabajador que se contrata va a ser menor. Por lo tanto, hablábamos de que se tienen rendimientos decrecientes de los factores de producción.
Ujú. Entonces, a gráfica puede observar este concepto del producto marginal, que con un trabajador va a ir incrementando, con 2 incrementa el producto marginal, pero llega un punto en que empieza a decaer. Ujú. Entonces, les preguntaba qué era lo que se tenía que considerar, cuál tenía que considerar, pues saber cuántos trabajadores hay que contratar. Y esto o esta decisión se puede determinar cuando nosotros determinamos la intersección entre el producto marginal y el producto medio. Ajá, cuando se da esta intersección entre el producto marginal y el producto medio, esta intersección nos dice el número de trabajadores que tenemos que contratar. Aquí en este caso serían 2, los trabajadores que tenemos que contratar. Y ¿puedes leer, por favor, la definición de esta intersección? Sí, el producto medio alcanza su punto máximo cuando es igual al producto marginal. La curva de producto marginal cruza la curva de producto medio en el punto máximo de esta curva. Muy bien. Entonces, en este punto se define la cantidad de trabajadores a contratar. Y después lo que tenemos que ver es la parte de los costos. El objetivo de una empresa es minimizar los costos. Hay diferentes clasificaciones de costos. Tenemos costos explícitos, que son los que se pueden observar. Por ejemplo, los que se registran en los estados financieros, en el balance general, estado de resultados. Esos son los costos explícitos. Algunos ejemplos de estos costos son los salarios pagados a los empleados, los costos de los insumos, de los materiales, el pago de impuestos, el mantenimiento que se le da a los camiones, los seguros que se tienen que pagar, el agua, la luz y el teléfono. Estos costos son costos que se realizan de manera monetaria, pero existen otros costos implícitos. Estos costos implícitos, un ejemplo de ellos, Guadalupe Angélica, por favor. ¿Sí? Sí, dime un ejemplo de un costo implícito. No sé, profe. Profa, ¿podría ser el... Profa, ¿podría ser el IVA? Sí, dime. El IVA. Estos costos, estos costos entran dentro de lo que son los impuestos. Cuando nosotros pagamos el ISR, el IVA, el IEPS, son costos observables que nosotros podemos observar, que nosotros podemos traer en un estado financiero. Los costos explícitos, los que se observan, los que podemos ver. Pero yo les acabo de preguntar sobre los costos, son los implícitos. Dice Alex que quiere el salario de participar. los trabajadores. Esos son costos explícitos. Aarón de la Cruz. A ver, yo pienso un costo implícito podría ser el tiempo. El tiempo, pero ¿cómo puedes tú monetarizar ese tiempo? Bueno, por ejemplo, en un trabajo, el tiempo que te lleva a hacerlo podría entrar en un costo. Es algo que no puedes ver físicamente, pero sí contemplar.
Muy bien. Leslie, Paola. Bueno, por ejemplo, cuando se dice deducto que, pero sí tenemos como el derecho de decir que sobre lo que se ve se deduzca el 35% en el estado financiero. ¿Facturar? No. Profa, Y ¿son la valores agregados? definición, valores agregados. Ajá, o sea, vienen implícitos dentro de, por ejemplo, dentro de esa producción. Bueno, yo entiendo como que ya están ahí, pues, o sea, no se pueden, tal vez, costear, por decirlo así. ¿Es lo que se deja bueno, de ganar por no participar en otras actividades? Sí. Aquí la definición nos dice que son los que se refieren a los recursos propios que podrían ser utilizables en ocupaciones o usos alternativos. La definición que me dieron al último es la más acertada a la definición que les muestro aquí en la diapositiva. Por ejemplo, nosotros tenemos en economía algo que es oportunidad, que está relacionado con los costos implícitos. Como ejemplo, les pongo una empresa, Transportes Zacatlima. Esta empresa posee un activo, un terreno. Esta empresa puede utilizarlo para estacionar sus autobuses, sus camiones que no están prestando servicios. Ese es el uso que ellos le están dando. Pero ¿cuál podría ser su costo? Pues que en lugar de que ellos destinen este terreno para que se estacionen los autobuses, pues ellos lo puedan alquilar o rentar a otra empresa, la cual estaría pagando una renta a lo mejor de 10,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cuál sería su costo? La renta de... Ajá, los 10,000 pesos es su costo de oportunidad, es lo que pierde por utilizar este terreno para estacionar sus camiones. Entonces hay diferentes tipos de costos, pero en economía es muy importante contabilizar ese costo de oportunidad. Tenemos los costos a corto plazo. Para analizar estos costos a corto plazo, nosotros tenemos 3 conceptos, que es el costo total, costo marginal y costo medio. En la lectura que les dejé que realizaran, se define lo que es el costo total de una empresa. El costo total de una empresa va a estar integrado por sus costos fijos y sus variables. La suma de ellos, los costos totales. Manuel González, Manuel, ¿me puedes decir, por favor, cómo se definen los costos variables? Dame un ejemplo de costo variable. Lenin. Sí, profa. Un ejemplo podría ser Dime un el pago ejemplo. de energía eléctrica. El pago de energía eléctrica. Sí, es un costo variable que si tú utilizas la energía eléctrica para tu maquinaria, pues sí va a depender de la producción. Muy Profa, bien. ¿podrían ser los viáticos? ¿Podría ser la mano de obra? Ajá, ¿El trabajo, la mano de obra. profesora? ¿Podría Muy bien, ser el contrato de trabajadores? Ajá, los salarios. Los salarios son costos variables. Los También impuestos podría también. ser los... Okay, me escriben si quieren en el chat. Ajá. Entonces, un ejemplo de estos costos variables son los salarios.
que se pagan por los trabajadores. Porque pues la mano de obra que se necesite en la empresa va a depender de la producción. Ahora, Jiménez Martínez, dime por favor un ejemplo de costo fijo. La renta del local. La renta del local es parte de los costos fijos, también lo que es luz, en el caso de que no se utilice para la producción, solamente para el alumbrado, la luz, la renta del local, son costos fijos. Entonces, la suma del costo total variable y costo fijo total nos van a dar los costos totales. Entonces, aquí tenemos una tablita donde en el ejemplo nos dan cuántos trabajadores se utilizan y cuánto es lo que se produce. Por ejemplo, si se utiliza un trabajador, este trabajador produce 4 camisas. Si son 3 trabajadores, la producción va a ser de 13 y así sucesivamente. Si el costo fijo que se considera que es igual por ejemplo, al pago del local fuese de 25 y el costo variable que se considera fuese el del salario, ¿quién me puede decir, por favor, en el punto C, cuál sería el costo total? Irving, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería el costo total en el punto C? El costo total sería 12, ¿no? No. Rufel, por favor. ¿no, profe? Sí, ¿por qué? Porque del costo fijo serían 25. El costo variable, como se están utilizando 2 trabajadores, sería 50. 50 más 25 serían 75. Muy bien, Itayetsi. Bueno, entonces, si nosotros graficamos la información del costo total, podríamos obtener este gráfico, donde la curva azul estaría representando el costo total, y está por encima de las otras 2 curvas, pues porque incluye el costo variable total y el costo fijo total. ¿Me puedes decir, Jorge Bravo, por qué la curva de costo fijo total tiene esta tendencia o representación? Porque ya es una constante, ¿no? Bueno, el costo fijo total, como estaba diciendo hace un rato, de la renta, por decirlo, del local, es ya es como por decirlo así, cada mes, entonces ya es representa una constante. Bueno, yo creo eso. Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Entonces tenemos que el costo fijo total, así nosotros produzcamos 5 camisas, 10 camisas, 15 camisas, se va a mantener fijo. O sea, la renta va a ser la misma, aunque se produzcan 100, 200 camisas, el costo de la renta se mantiene fija a lo largo del tiempo. Eso es lo que podemos observar de este gráfico. Pero hasta aquí todavía no determinamos qué cantidad de producción tenemos que producir. Nosotros ya determinamos cuál es la cantidad de trabajadores que tenemos que producir. Ahora tenemos que determinar cuál es la cantidad de producción que se tiene que producir para ser eficientes, porque no podemos aventurarnos a producir
500 camisas. ¿Por qué? Porque estaríamos incurriendo en costos y si las camisas no se venden, pues se puede generar pérdidas. Entonces es importante determinar cuál es la cantidad de producción, o sea, fijar la cantidad de producción. Y esto lo vamos a hacer con este análisis de los costos. Bueno, así como nosotros analizamos la parte de la producción con los términos marginales, también tenemos que analizar la parte de los costos con términos marginales. Por lo tanto, tenemos que identificar el costo marginal. Soledad, por favor, ¿puedes leer la definición de costo marginal? Claro, el costo marginal de una empresa es el aumento en el costo total como resultado del incremento de la producción en una unidad. Costo marginal igual a incremento en costo total sobre incremento de producción. Muy bien, entonces el costo marginal nos indica cuánto se incrementa nuestro costo total al incrementar una unidad de producción. Y en la lectura que les dejé también viene el ejercicio donde se nos da la cantidad de trabajadores que estamos utilizando, la producción que se obtiene, el costo fijo total que se mantiene constante, que es independiente de la producción, y el costo variable, que este sí va a ir incrementando de acuerdo al número de insumo variable que se vaya incrementando. El costo total ya lo vimos, que es la suma del costo fijo más el costo variable. Eric, Castañeda Martínez, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería el costo marginal entre el punto C y D? ¿El costo total marginal o costo final, maestro? El costo marginal. Ahí no lo entendí muy bien, profe. Tiene que sumar diseño entre 75. ¿Se tiene que? Ok, la definición para obtener el costo marginal. La definición para obtener el costo marginal nos dice que hay que determinar el incremento en el costo total entre el incremento en la producción. Entonces tenemos aquí entre C y D determinar el incremento en el costo total. ¿De cuánto fue? De 25. Entre el incremento en la producción de 10 a 13 se incrementó 3 unidades. Entonces tendríamos que dividir 25 entre 100 y ese sería el costo marginal. 8.33. 8.33. Si yo quisiera determinar el costo marginal entre D y E, lo que tengo que hacer es identificar primero el incremento en el costo total. De 100 a 125, ¿cuál es el incremento? 25. Entre el incremento en la producción de 13 a 15, que fue de 2. 25 entre 2 nos da 12.50. 12.5. Entonces, así se tendría que hacer para cada uno de los puntos, así se puede obtener el costo marginal. Bueno, ahora tendríamos que obtener el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio.
Esto se obtiene dividiendo el costo total entre la producción, el costo fijo total entre la producción y el costo variable total entre la producción. Así se obtiene cada uno de estos indicadores. Por Profesora, ejemplo, sí, dime. una pregunta respecto al costo Adelante. marginal, ¿qué es mejor que, por ejemplo, en el ejemplo que nos puso, Ujú. obtuvimos 8.33 y 12.5? Y quiero pensar que Ujú. el de 8.33 indica que es mejor que 12.5, ya que esa razón de costos es menor. ¿Es correcto? Es correcto. Nosotros lo que queremos saber ahorita es cómo minimizar los costos. Ajá, pero entonces tú dices, pues me conviene más minimizar los costos. Si es minimizar, me conviene más 6.25 o 4.16 menor que 8.33. Ujú. Pero eso va a ser la cantidad de producción que sea óptima. O sea, tenemos que determinar el costo óptimo, o sea, minimizar el costo, pero aparte tenemos que determinar la producción óptima que nos conviene producir. Ujú. Entonces, hasta aquí solamente estamos entendiendo lo que es el costo marginal. Estamos entendiendo de forma teórica, de manera en que se analiza en la economía y en la parte de la microeconomía, cómo se determina tanto el número de trabajadores, cómo están los insumos a utilizar. Y esto porque hablábamos de ser eficientes. Nosotros tenemos que ser eficientes como empresa, como industria, porque no podemos decidir al azar o empíricamente cuántos insumos hay que comprar o cuánta producción hay que producir, sino que esto se podría llevar de manera más eficiente si nosotros pudiéramos aplicar este tipo de análisis. Por eso es que lo estamos viendo de esta manera. Ujú. Bueno, entonces, para continuar con el análisis, es importante, ya que se obtuvo el costo marginal, que obtengamos los costos fijos medios. Ujú. ¿Y cómo se obtiene estos costos? Pues se divide el costo total entre el costo fijo total entre la producción y el costo variable total entre la producción. Ujú. Si nosotros hacemos eso, por ejemplo, aquí tenemos que el costo total en el punto B es de 50, 50 entre 4, ¿cuánto sería? 12.5. 12.5, ajá, que es lo que tenemos aquí. Ahora, si nosotros consideramos que el costo fijo es de 25 entre la producción, ¿cuánto nos quedaría? 6.25. Y así vamos dividiendo cada uno de los costos entre la producción y vamos a obtener estos valores. Ujú. Una vez que nosotros tenemos estos valores para cada nivel de producción, nosotros lo que podemos hacer es graficarlo, que esta gráfica nos va a permitir ampliar más el análisis. Ujú. Aquí nosotros tenemos la curva verde que está representando el costo fijo. Ujú. Me parece que dentro de la lectura les dejé que contestaran algunas preguntas. Andrés. No, profe. Ajá, ¿me puedes decir, por qué es lo que indica la lectura? ¿Por qué esta curva de costo fijo medio tiene esta tendencia a disminuir?
¿no? César Augusto. Sí, profe, ¿podría repetir la pregunta, de favor? Sí, en el gráfico nosotros tenemos representado los costos, el costo marginal y los medios. Quisieras, de acuerdo a la lectura que les dejé, ¿por qué la curva de costo fijo medio tiene esta representación que empieza a conforme la producción va aumentando? No sabría decirle bien. ¿Por qué? Profa. Creo que disminuye, bueno, es que así está porque yo creo que cuando aumenta la producción, el costo fijo que es la verde, o sea, baja porque es como cuando produces de más, entonces ese costo que tenías, por decirlo así, planeado, va bajando debido a que vas produciendo mucho más, ¿no? Bueno, yo entiendo eso. Sí, si ustedes realizan la lectura, que como es un costo fijo que se mantiene constante, o sea, no cambia, se incrementa la producción, este costo se mantiene fijo. Es decir, que si nos cobran 5,000 y si se produce un producto, pues si dividimos esos 5,000 entre 1, el costo sería de 5,000. Si ahora se producen 2 y dividimos 5,000 entre 2, el costo sería de 2,500 por unidad, de manera unitaria. Ajá. Si dividimos entre 3, pues cada vez el costo fijo medio va a ir disminuyendo conforme va incrementando la producción. Ese costo va a ir disminuyendo. Entonces, no, de alguna manera nos conviene ir incrementando la producción en cuanto al costo fijo medio, porque va a ir disminuyendo. Pero, ¿qué pasa con el costo total, con el costo de medio? Va incrementando. Ajá. Incrementa y ¿Por qué? disminuye. Dime por qué va incrementando. Porque, no sé, se utilizan más trabajadores, puede ser. Pero esto tiene relación con un concepto que ya vimos. Quiero que me digan esa relación. ¿Cuál es la relación? Anaí. Torres Hernández. Sí. Dime por ¿Cómo? Es que no le logro escuchar. Ok. Dime por qué la curva del costo variable medio al principio tiende a disminuir y después empieza a incrementar. Es decir, esta curva tiene forma de U. ¿Por qué? Porque va a ir variando los trabajadores. Es que al principio en la tabla que nos mostró en la diapositiva anterior, decía que el costo, cuando son 0 trabajadores, es más grande que cuando es 1. Y por eso es que va aumentando, va haciéndose la curva. Dependiendo del número de trabajadores. Pero dime qué concepto vimos que tiene. Quiero que me digas qué concepto económico explica esta forma de U, que lo explica el libro. Si ustedes realizaron la lectura explica por qué esta curva de costo variable medio tiene forma de U. Damián. Es la productividad, por favor. ¿Mande? Profe, ¿no es porque va aumentando la producción?
Sí, pero dime cuál es el concepto económico que explica. Lo vimos en la parte de la producción, donde determinamos cuántos trabajadores hay que contratar. ¿Cuál es ese concepto que vimos? Prueba, Sí, dime. prueba. No, bueno, profe. yo lo veo más así cuando, por ejemplo, cuando está lo del producto medio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el producto medio, siempre llega como a lo máximo y empieza por decirlo así, a bajar. Porque ve que se divide, bueno. Profe, es lo de a largo plazo, ¿no? ¿Sería lo de la eficiencia en la ingeniería, profe? Sí, estamos tratando de llegar al término de eficiencia. Sí tiene que ver con el producto medio. ¿Ustedes recuerdan en este gráfico que les mostré, donde tenemos el producto medio que efectivamente llega a un punto máximo? Y ese punto máximo es donde intersecta con el producto marginal. En esta intersección nos indica el número de trabajadores que tenemos que contratar. ¿Por qué es en este punto donde tenemos que determinar el número de trabajadores a contratar? ¿Qué pasa? ¿Qué relación tienen los costos con el producto medio? De Damián. Santiago Hernández. Dime, por favor. Es la suma del costo fijo medio y el costo variable medio, ¿no? ¿O cuál fue la pregunta? Es que no entendí. Les voy a dejar de nuevo la lectura, por favor, que realicen la lectura del capítulo 11. Ya les mandé los datos por Classroom. Es el capítulo 11 y costos. Nosotros ya vimos esta parte de aquí. Necesito que vean la parte de costos a corto plazo y costos a largo plazo. Para el día de mañana les voy a preguntar sobre la lectura, por favor. ¿Dejamos hasta aquí la clase? Sí, dime. Bueno, quería agregar solamente que, porque decía que por qué tiende esa gráfica, ¿no? O sea, que sube y luego se queda, o sea, se quedan, y eso es porque, sí, bueno, eso es porque, ¿cómo le explico? Cuando se hace la diferencia del trabajo total y lo divides entre la cantidad de los trabajadores, siempre, supongamos, ¿no? Empieza en 2 y de repente se va hasta 5 y después baja, no sé, a 2.5 y después ya empieza a bajar. Entonces, se busca de tal manera, se busca que supongamos que esos costos sean el mínimo, pero con la cantidad de trabajadores adecuadas para que sea mínimo, o sea, no suba y luego baja así. Bueno, yo no entiendo algo así. Exacto. Y el concepto que relaciona a lo que tú acabas de decir es el producto marginal. Por ello necesito que realicen la lectura para que mañana me puedan explicar lo que les estoy preguntando. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bueno, ¿alguien tiene? Sí, de nada. Gracias a ti. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase y que tengan un bonito día. Bueno, profesora, hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Nos vemos, profesora.